En esta sección, vamos a enfocar nuestra atención en dos temas principales: la herencia del Antiguo Testamento del reino y evangelio de Jesús, y el pueblo de Dios, para quien Jesús estaba trayendo el reino. Empecemos con el énfasis de Mateo en la herencia del Antiguo Testamento, del reino y evangelio de Jesús. El Evangelio de Mateo es un registro fascinante de lo significativo que es que el Antiguo Testamento anticipe la venida de Jesús. Jesús entra a la escena y Él es el Israel encarnado. Él va a Egipto. Es forzado a ir al desierto donde es tentado. Él sube al monte y empieza a pronunciar la ley nuevamente. Todas estas imágenes del nuevo Moisés o de el Israel encarnado encuentran su fuente y su alcance de vuelta en el Antiguo Testamento. Porque cuando Israel fue llamado, cuando Israel fue elegido por Dios, su elección, que nunca había sido únicamente un privilegio a ser disfrutado, fue una responsabilidad para ser ejecutada, para ser una bendición a las naciones. Y sin embargo, debido a la larga y dramática historia de pecado de Israel, nunca pudo ser para sí misma o para las naciones lo que había sido llamada a ser. Así que, aquí tenemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Israel encarnado, quien aparece en la escena, y Él es para Israel lo que Israel no pudo ser para sí misma o para las naciones. Y creo que nos da una lectura más profunda y texturizada de cómo el Antiguo Testamento anticipa a Jesús en vez de encontrarlo en un versículo aquí y allá. Es toda la historia de Israel. Es toda la elección de Israel. Es toda la falla de Israel que anticipa la venida de Jesús. Y Mateo percibe eso, especialmente en sus primeros 5 o 6 capítulos. Principalmente, la historia de la Biblia describe a Dios comprometiéndose con su pueblo con lazos inquebrantables de amor. Es la historia de su fidelidad en mantener sus promesas para hacer con ellas bendición. Es por esto que Mateo le dijo a su generación acerca del pueblo de Dios que todavía podían confiar en las promesas antiguas y que todavía podían creer que Dios estaba obrando en sus días en la persona de Jesús. Y es la razón por la que Mateo se sintió tan confiado en mencionar continuamente el Antiguo Testamento para poder apoyar las afirmaciones y ministerio del Rey Mesiánico, Jesucristo. Brevemente, vamos a repasar las 5 formas en las que Mateo demuestra la herencia del Antiguo Testamento, del reino y del evangelio de Jesús. Las citas y menciones del Antiguo Testamento, su énfasis en el reino de los cielos, su descripción de Jesús como el Rey Mesiánico, el conflicto de Jesús con los líderes judíos no creyentes y la humildad y mansedumbre de Jesús. Comencemos con las citas y menciones del Antiguo Testamento. Mateo citó el Antiguo Testamento mucho más que cualquier otro escritor de los Evangelios. Los académicos debaten el número exacto de veces que Mateo citó el Antiguo Testamento, pero ciertamente él lo citó por lo menos 40 veces y lo menciona en una cantidad similar. Una estrategia que Mateo usó comúnmente fue la frase «para que se cumpliese». Mateo usó esta frase para hacer conexiones explícitas entre el Antiguo Testamento y los eventos de la vida de Jesús. Por ejemplo, escuchemos lo que Mateo escribió en Mateo capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Inmediatamente, antes de su cita del Antiguo Testamento, Mateo había reportado muchas de las curaciones que Jesús realizó. Pero él no solo quería que sus lectores vieran a Jesús como un sanador, más bien, él quería que ellos supieran que Jesús sanó a la gente en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Lo importante desde el punto de vista de Mateo, y yo diría que debería ser desde nuestro punto de vista, es que en Jesús se manifestó la venida del reino de Dios que la gente había estado anhelando y que habían estado esperando. Ellos no necesariamente buscaban un Mesías que cumpliera una predicción específica en un punto histórico del mapa, sino que ellos anhelaban libertad, alivio, restauración, salvación. Y el Antiguo Testamento les enseñó que cuando el reino de Dios viniera, sería anunciado por una persona en particular, el Mesías. Y que cuando se hiciera ese anuncio, el reinado de Dios comenzaría y toda la restauración, salvación y bendiciones que el Antiguo Testamento prometió empezarían a traer fruto.
Así que los apóstoles en general, y Mateo en particular, no se sentaron con una lista en su regazo esperando ver quién cumplía todas estas predicciones, sino que vieron una persona a la cual sus obras y su enseñanza y carácter, todo acerca de él, manifestaba el reino de Dios. De hecho, el reino de Dios estaba en Jesús. No solo fue anunciado por él, y él trajo ese reino, así que de esa experiencia del poder, enseñanzas y obra de Jesús, los apóstoles, Mateo incluido, regresaron al Antiguo Testamento para ver cómo Jesús había sido anticipado por el Antiguo Testamento. Y cuando leyeron el Antiguo Testamento desde el punto de vista de haber experimentado a Jesús, descubrieron que las Escrituras del Antiguo Testamento habían de hecho testificado a Él y solo a Él específicamente. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, no solo lo leemos con una lupa de joyero, sino que leemos buscando un encuentro con Cristo mismo, quien es el sujeto principal de los evangelios al venir y testificar como la encarnación del reino de Dios. La segunda forma en que puede ser visto el énfasis de Mateo en Jesús en la herencia del Antiguo Testamento es en su énfasis en el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que bendeciría a su pueblo y que sus bendiciones vendrían por medio del Hijo real de David. Mateo anunció que las bendiciones del reino de Dios en Jesús era el cumplimiento de esas promesas antiguas. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús mismo comúnmente recuerda a su pueblo de este hecho. Él enseña regularmente que Dios es fiel a las promesas del reino del Antiguo Testamento. Así es como Jesús pudo presentar su reino como buenas nuevas, aunque tuvo que sufrir y aunque Él no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús insistió que su pueblo debía confiar en la palabra del Antiguo Testamento lo suficiente para creer que Él regresaría a terminar todo lo que había comenzado, que Él eventualmente regresaría a cumplir todo lo que Dios había prometido. De hecho, su confianza en el retrato del reino de los cielos del Antiguo Testamento es la base sobre la cual Jesús regularmente insta a sus seguidores a someterse y a confiar en el Antiguo Testamento. Es la base sobre la cual los instruyó a amarse y a servirse los unos a los otros, como conciudadanos del reino de Dios. El conocimiento que el Dios del cielo y de la tierra está en control de toda la historia y que es fiel a sus promesas debe motivar a su pueblo en todas las edades, incluyendo la nuestra, para confiar en que sus promesas en Cristo siguen vigentes. Nos deberían inspirar a creer que un día Dios va a hacer todo nuevo, y nos deben dar fuerza y resistencia en nuestra espera para que Dios traiga su cumplimiento total del reino. Una tercera forma en la que Mateo enfatizó la herencia del Antiguo Testamento del reino de Jesús y su evangelio fue al insistir que Jesús era el esperado rey mesiánico. Hemos mencionado esta idea anteriormente en esta lección cuando discutimos la genealogía de Jesús. Se ve también en el hecho de que Mateo llamó a Jesús hijo de David más frecuentemente que todos los otros escritores de los evangelios combinados. Mateo también usó muchos otros títulos reales para Jesús, incluyendo Rey de los Judíos, Rey de Israel, su Rey o simplemente Rey. Por otra parte, algunos de los versículos en los cuales Mateo usa los títulos reales para Jesús no aparecen en ningún otro evangelio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 2, Mateo reportó esta pregunta de los Reyes Magos. ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Ningún otro evangelio incluye este versículo o hace este gran énfasis en el reinado mesiánico de Jesús. El cuarto énfasis que mencionaremos es el conflicto de Jesús con los líderes judíos no creyentes. Los primeros lectores de Mateo pudieron sentirse tentados a pensar que el conflicto de Jesús con muchos de los líderes de Israel prueba que Jesús no era el Mesías. Para asegurarse de que no tuvieran esa impresión, Mateo aclaró que Dios mantenía sus promesas por medio de Jesús a pesar de la falta de fe de los líderes judíos. Una y otra vez, Jesús rechazó las enseñanzas de los fariseos y de los maestros de la ley.
Él corrigió sus puntos de vista acerca del ayuno en Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17, acerca del día de reposo en el capítulo 12, versículos 1 al 13, y acerca del lavado de manos en el capítulo 15, versículos 1 al 20, y la mayor parte del Sermón del Monte, especialmente en el capítulo 5, versículos 17 al 48. Se contrasta con el punto de vista judío de la ley de Dios con el cumplimiento de Jesús de esa ley. Bueno, la gente se ha preguntado si cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en el Sermón del Monte, contradijo lo dicho en el Antiguo Testamento. Yo creo que la manera más obvia de leer esto es que Jesús estaba contradiciendo algunas de las maneras en las que la ley del Antiguo Testamento, que Dios sí había dicho, habían sido interpretadas por varios escribas y maestros a través de los años. Y lo que Jesús estaba haciendo aquí es presentándose como el que está capacitado para interpretar la ley de Dios y tomar lo escrito en ella y aplicarlo a sus oyentes de aquellos días. Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte usando la frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Él no estaba diciendo que la ley del Antiguo Testamento estaba siendo anulada. De hecho, Él dice, y lo opuesto muy explícitamente, que he venido a cumplir la ley. Pero lo que Jesús hizo es que usó una técnica rabínica muy conocida que los maestros de la ley usaban para hablar de su propia autoridad, para enseñar, diciendo, han escuchado a diferentes personas en la tradición decir estas cosas acerca de las enseñanzas de la ley, pero yo les digo, y esto viene con una autoridad presente, con una autoridad agregada. Así que Jesús establece su autoridad para enseñar con esa técnica muy conocida, no para desacreditar la ley del Antiguo Testamento, sino para decir algo muy importante teológica y cristológicamente, que es importante interpretar la ley del Antiguo Testamento en relación a él y a su enseñanza de la ley. No, Jesús no estaba contradiciendo el Antiguo Testamento. Uno de los temas que vemos en el Evangelio de Mateo es que Jesús es el nuevo Moisés y que es superior a él. De este modo, tenemos la revelación dada a través de Moisés en el Antiguo Testamento, la cual es la autoritaria palabra de Dios. Pero Jesús se presenta como el soberano intérprete de la ley. Mucho de lo que vemos en el Sermón del Monte representa una interpretación acertada de lo que Moisés quiso decir. Por lo que Jesús no abolió el mandamiento, no matarás. Él simplemente nos explica que el asesinato comienza en el corazón con enojo. Recordemos cómo comienza esa sección. Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, lo que creo que significa interpretar correctamente la ley. Sin embargo, pienso que lo que Jesús argumenta es que Él cumple la verdadera intención de la ley. La ley debe ser interpretada a la luz de la venida de Jesucristo, de su muerte y su resurrección y de su ministerio. Pero cuando lo entendemos de esa forma, Jesús no anula la ley del Antiguo Testamento, sino que la cumple. Jesús realmente cumplió las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento, pero muchos judíos lo rechazaron porque sus propias expectativas no estaban en orden con el Antiguo Testamento. Y sus malentendidos son una advertencia a todos los que tratan de seguir a Jesús. Nos advierten que es fácil dejar que nuestras propias ideas acerca de lo que parece ser el trabajo de Dios opaquen nuestra visión. Nos advierten a no poner límites artificiales en lo que Dios puede hacer, sino dejar que Él defina nuestras esperanzas y expectativas. La quinta forma en la que Mateo hace énfasis de la herencia de Jesús en el Antiguo Testamento se hace evidente en su descripción de la humildad y mansedumbre de Jesús. Los judíos en los días de Jesús entendían correctamente que de acuerdo al Antiguo Testamento, Dios enviaría a su gran guerrero a liberar a su pueblo. Pero Mateo enfatizó que esa liberación de Dios estaba arraigada a su gran compasión por su pueblo, y enfatizó este punto al citar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús invitó a los que estaban muy cargados con estas palabras: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Aquí, Jesús citó Jeremías capítulo 6, versículo 16, para probar que el Mesías proveería descanso para su pueblo. Del mismo modo, en Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21, Mateo reporta el ministerio misericordioso de sanación de Jesús y cita Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4, para explicar lo que Jesús estaba haciendo. Escuchemos la descripción de Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 19 y 20. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Jesús no era el rey militar duro que los judíos estaban buscando para guiarlos en la batalla contra Roma. En cambio, él era gentil y compasivo. En conformidad con el Antiguo Testamento, Mateo retrató a Jesús como el rey conquistador y el maestro con autoridad del pueblo de Dios. Al mismo tiempo, Mateo enfatizó que Jesús era un rey humilde y lleno de compasión. El llamado a seguir a Jesús en nuestras vidas y ministerios nos llama a hablar la verdad con el mismo tipo de compasión que Jesús ejemplificó. Mateo subrayó el legado del Antiguo Testamento del reino de Jesús y su evangelio de muchas formas diferentes. Al mismo tiempo dejó en claro que Jesús llenó todas las expectativas antiguas de una manera que trascendió las expectativas promedio. Pero las buenas nuevas, el evangelio, fue que Él las cumplió. El reino, la ley y especialmente el propio rey son todas satisfechas cuando Jesús trae el reino de los cielos a la tierra.